Dentro de la temática de modernidad positiva, el grupo de trabajo presenta un interés investigativo a partir de los documentos previos elaborados, enfocado en los siguientes temas: cultura, educación, sociedad de la información, identidad y diferenciación social. Estos temas serán abordados por cada uno de los compañeros de manera más detallada a continuación. A raíz de la expedición de la Constitución del año 91, se ha venido desarrollando ese principio fundamental que se contempla en el artículo primero, a través del cual se establece que nuestro país es un país unitario, en el cual la soberanía reside en el pueblo, que es un Estado social de derecho, que es lo más importante. Ese principio fundamental hace que posteriormente se expidan leyes como la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de la Educación. Esta norma ha permitido igualmente expedir cualquier cantidad de decretos reglamentarios y nos hace ver de que prácticamente pues, la educación tiene en materia de garantías legales prácticamente todos los tópicos, y sin mayor análisis nos permitiría hacer ver de que pues, la educación debería tener la calidad absoluta, la cobertura total, la garantía absoluta, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional. Pero la realidad es completamente diferente. Entonces, tenemos unas normas, tenemos unas leyes, pero vamos a ver hasta qué punto se están cumpliendo a cabalidad y hasta qué punto ellas son la expresión de la realidad social, aquella que vivimos, por ejemplo, en cada uno de los municipios, de las veredas, de las instituciones educativas en donde nosotros estamos trabajando. Desafortunadamente, yo creo que nosotros, partiendo de la incoherencia que también la copiamos, imagínate, nosotros estamos diciendo que la ley es incoherente, que no hay realidad entre la ley y la normatividad y lo que nosotros, cada uno de nosotros vive en sus instituciones. Efectivamente, cuando hacemos el PI y decimos que reconozcamos a ese ser, ese estudiante, como ser de derecho, estamos haciendo lo mismo a nivel local, a nivel pequeño. Estamos diciendo que es un ser donde está amparado por una constitución y una normatividad, sabiendo nosotros que con los medios y los recursos con que contamos, prácticamente eso se queda en letra muerta. Imagínate que la incoherencia empieza en la Constitución, es como la utopía que todos hablamos, pero también la seguimos haciendo nosotros a pequeño nivel local. En la misión de cada institución les aseguro que todos tenemos el mismo: formar seres con capacidad de pelear por sus derechos. Ahí estamos siendo más incoherentes todavía. Sigue, compañera Milena, ¿qué nos puedes aportar? Ya. Hablábamos de qué tan preparados estábamos los docentes para atender multiculturalidad o atender indígenas en la ciudad o en las veredas que no tienen resguardos indígenas, o a las negritudes que traen otra cultura, traen otras costumbres, un lenguaje. Nosotros debemos traspasar, dar ese paso que nos es tan difícil porque nos sentimos impotentes todos de afrontar estos nuevos cambios, esta nueva sociedad de información, de consumo, de globalización. Es importante como la conciencia, ¿no? Y yo creo que el querer traspasar estas barreras, lo que primero debemos hacer es la concientización que tenemos todos de que la situación se está dando y la compartimos. Todos nos afecta. Todos que estamos trabajando en instituciones educativas del departamento de Nariño, es simplemente la misma realidad. Nos sentamos a hablar y encontramos la misma realidad. Entonces es importante la concientización que estamos haciendo de estos aspectos. Y dejar a un lado el miedo, ¿no? Porque muchas veces por miedo, por temor a lo que nos vamos a enfrentar, las nuevas cosas que se dan en la educación, en la sociedad, no queremos ir más allá, nos quedamos como estáticos y, como decía la compañera, tratamos de ocultar, tratamos de no responder a esas necesidades que se presentan actualmente. Yo hago un análisis en cuanto a las prácticas pedagógicas. Nosotros tenemos un altísimo número de docentes que nacieron por allá en la década de los años 30, 40,
que se educaron bajo un sistema educativo totalmente diferente al actual, bajo unas reglas de juego de la década de los años 50, 60, 70. Y con esos mismos criterios y con esos mismos conceptos queremos seguir educando a una juventud, a una comunidad, a unos estudiantes que son totalmente o diametralmente opuestos a esa realidad que ellos vivieron. Yo digo otra cosa, esa limitación no es solamente de los viejos o de los profesores antiguos, no lo es. Claro. A veces la voluntad de cambio, lo que hablábamos a veces con Milena, le exige mucho a uno. Nosotros mismos nos tocó aprender la tecnología, nos toca aprender, mire, si nosotros queremos hablar con ellos de Facebook, tenemos que tener Facebook. Si queremos hablar con ellos de Twitter, tenemos que tener Twitter. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Pero eso que nos exige a nosotros, nos exige mucho esfuerzo, estar atentos, aprender, y aprender no es fácil. En cuanto a este tema, es importante primero que todo reconocer que el ser humano es un ser en crecimiento y desarrollo. Y nosotros como docentes, a nuestros estudiantes debemos de mirarlos desde un punto de vista biopsicosocial. ¿Por qué? Porque es importante que él comparta sus experiencias, se dé a conocer, y nosotros, el papel que cumplimos como docentes es de conocer su individualidad, de conocer cuál es su contexto, con quiénes vive, cómo está conformada su familia. Si nosotros no conocemos esos aspectos que son tan importantes, ¿cómo vamos a trabajar y cómo vamos a exigirle a él que se desempeñe? Si nosotros no conocemos qué es lo que está pasando en su entorno, no sabríamos qué puede estar pensando el niño, ni tampoco cómo es su manera de actuar. Es por eso que él ya viene con unas costumbres, viene con unas tradiciones, viene con unos conocimientos que hay que enriquecerlos, que hay que trabajarlos, que hay que valorar lo que él puede hacer. Él viene desde una cultura muy amplia, pero que el docente tiene que desempeñar su papel para fortalecer esas habilidades, para mirar cuáles son sus capacidades, mirar qué es lo que este niño puede explorar y qué es lo que nos puede también enriquecer en nuestro trabajo, ¿no? Y en cuanto a este tema también podemos hablar y abordar mucho lo que es de cultura. Aquí en cultura nuestra compañera Milena también nos va a abarcar qué es lo importante de cultura. La cultura en la educación es muy importante porque para nosotros como docentes significa una estrategia para conocer esas costumbres, ese contexto social, cultural en el que se mueven nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, hasta nuestros mismos compañeros. Por eso se hace tan importante la reconfiguración cultural del docente, para entender desde el aula y fuera del aula las situaciones que se presentan. Me parece importante recalcar, o sea, hay algo que habíamos compartido con Milena, sobre la humanización del proceso educativo. Rehumanizar. O sea, no debimos haberlo olvidado, ¿sí? Lo estamos rehumanizando porque parece que se nos quedó atrás. Después de tanta norma, de tanto compromiso, de tanta ley, de tanta cosa que hay que cumplir, nos olvidamos que trabajábamos con seres humanos. Y oyendo a Yasmín y oyendo a Milena, lo que estamos volviendo es a tratar de rehumanizar el proceso educativo. Hay que tener en cuenta que dentro de la labor docente está la reflexión de la educación. Es decir, que cada día que se esté trabajando con el estudiante hay que pensar en sus necesidades, en qué es lo que la sociedad nos está pidiendo. ¿Para qué? Para proyectar un ser perfilado que hacia la sociedad, que aporte, ¿sí? que participe, ¿sí? Que se sienta incluido, que también decida, que tome decisiones y más que nada que sepa comportarse y vivir en sociedad, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de que se debe resignificar la identidad del docente, pero también desde las aulas cuando nos forman. Las universidades también deben rehumanizarse, también deben cambiar de metodologías, también siguen estando de pronto muchos docentes que enseñan igual,
que enseñan teorías, pero no enseñan las prácticas. Y ellos son los que nos enseñan a nosotros. Hoy vivimos una transición, ¿no?, entre el hombre antiguo, que fue el hombre que creía en los dioses y tenía una cultura arraigada, al nuevo hombre que depende mucho de los sistemas de información y tecnología, ¿no? Esto lo podemos ver porque ya se utiliza tecnología, información y comunicación no solo a nivel regional, sino a nivel global. Pero sí es importante, compañero Jairo, como a pesar de que nosotros hoy tenemos la tecnología para todo, la tecnología está, entonces también humanizar esa tecnología. Entonces la tecnología también, como todo conocimiento, debemos seleccionarlo, ajustarlo, contextualizarlo, digamos, tamizarlo. Es importantísimo también eso, porque la tecnología ha redefinido los valores sociales y es lo que nosotros estamos viviendo. Hablábamos sobre el malestar del docente respecto a que el estudiante no lo valora y parte de la no valoración del estudiante es eso. El estudiante sabe que el docente no es tan bueno para la informática, no es tan duro como ellos llaman para la informática, ¿no? Y en vez nosotros de minimizarlo, de hacerle ver que tal vez nosotros sí somos buenos en otro y de sentirnos mal, como es lo que ellos tal vez quieren hacerlo, pues es el llamado a todos de untarnos de tecnología, de volvernos modernos, pero también de a ellos hacerles ver que no todo es bueno, que no todo lo que está en el internet es bueno, que no todo lo que aparece en el Facebook es bueno. Y ahí también nace y volvemos a retomar lo que es la misión y la visión de cada institución sobre volver el estudiante crítico, o sea, desarrollar el pensamiento crítico en ellos, reflexivo, que él aprenda a que, sí, él puede obtener la información, toda la información está absolutamente en cualquier, pero debe saber utilizarla, debe saber él mismo regularse y debe saber qué es bueno y qué es malo para él. Para concluir, en cuanto a identidad, tenemos que tener en cuenta que es fundamental conocer la identidad e individualidad del sujeto que se va construyendo en el día a día, desde su vivencialidad, desde sus costumbres, hábitos, tradiciones y formas particulares de ver la vida como una experiencia de conocimiento. Con respecto a cultura, en el aula es importante que identifiquemos los docentes el grado de importancia y uso que le dan a las manifestaciones culturales de sus estudiantes y en general del entorno escolar y comunitario en el que laboran. Por tal razón, el papel del docente es el de motivar, estimular y fortalecer todo el potencial del estudiante de tal manera que él participe, actúe, se reconozca y reconozca la diferencia de los demás, con respeto, donde asuma la responsabilidad de sus propias acciones, fortalezca su autoestima y se sienta integrado a un grupo social. Desde la vivencia docente se puede mencionar 3 aspectos que hacen que el maestro tenga una posición desalentadora frente a las políticas implementadas. La primera hace referencia a la creación de la política por personas desconocedoras de la realidad educativa. Segundo, la falta de continuidad de las propuestas por acciones políticas. Y tercero, el contraste entre los enunciados de la política y la realidad. A manera de conclusión respecto a tecnología, podemos decir que hoy vivimos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la tecnología, de la información, de la comunicación y de la globalización. Son realidades a las que nosotros no podemos hacer el quite. Esta información se vende para brindar al hombre seguridad, libertad, bienestar y salud. Pero debemos crear conciencia en nuestros docentes y en nuestros alumnos de que esta información es seleccionada y manipulada por los hilos del poder capitalista y por todos sus intereses. Importante también
que si queremos que el docente enseñe una tecnología efectiva, no podemos olvidar su historicidad, su conocimiento, su saber, validado durante años y años de experiencia. Igualmente, la tecnología debe ser seleccionada, contextualizada y justa.